Hoy quiero compartir contigo una de las ideas más importantes del libro Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, porque honestamente es una de esas ideas que, si realmente la entiendes y la empiezas a aplicar, puede cambiar completamente la forma en la que vives tu día a día. Y algo que me gusta mucho de cómo inicia Wayne Dyer es que no empieza hablando de cambiar el mundo, ni de cambiar a los demás, ni de cambiar las circunstancias. Empieza hablando de algo mucho más directo, mucho más incómodo, pero también mucho más poderoso. Y es esto: empezar a hacerte responsable de ti mismo. Porque el autor plantea algo muy claro desde el inicio. Y es que muchas de las cosas que hoy nos afectan emocionalmente no vienen directamente de lo que pasa, sino de cómo interpretamos lo que pasa. Y esto parece sencillo, pero si lo analizas a fondo, te das cuenta de que cambia completamente la perspectiva. Porque la mayoría de las personas vive creyendo que sus emociones son una reacción automática a lo externo. Que si alguien los trata mal, entonces es lógico sentirse mal. Que si algo no sale como esperaban, entonces es lógico frustrarse. Que si alguien los rechaza, entonces es lógico sentirse insuficientes. Pero lo que explica Wayne Dyer es que ahí es donde empiezan nuestras zonas erróneas. Porque cuando tú crees que lo que sientes depende completamente de lo que ocurre afuera, estás cediendo el control de tu vida. Y aquí entra una idea clave que el autor repite de diferentes formas. Tú no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo decides responder ante eso que sucede. Y esa diferencia es enorme. Te pongo un ejemplo muy sencillo para entenderlo mejor. Imagínate que alguien te hace un comentario negativo. Puede ser un comentario sobre tu trabajo, sobre tu forma de ser, sobre una decisión que tomaste. La mayoría de las personas en automático se lo toma personal. Se siente mal, se enoja o se pone a la defensiva. Pero lo que Wayne Dyer explica es que ese comentario no tiene poder por sí mismo. El poder viene de la interpretación que tú le das. Otra persona podría escuchar exactamente el mismo comentario y reaccionar diferente. Podría analizar si hay algo útil en lo que le dijeron, tomar lo que le sirve y simplemente soltar lo demás. La situación es la misma, pero el resultado emocional es completamente diferente. Y eso demuestra algo muy importante. No es lo que pasa, es lo que tú piensas sobre lo que pasa. Otro ejemplo muy claro: imagínate que tienes un objetivo, haces un plan, te emocionas, empiezas con ganas y de repente las cosas no salen como esperabas. La reacción común es frustrarse, desanimarse y empezar a dudar de uno mismo. Pensamientos como: no soy bueno para esto, no es para mí, mejor lo dejo. Pero otra persona en exactamente la misma situación puede reaccionar diferente. Puede pensar: esto es parte del proceso. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Y otra vez, no cambió la situación, cambió la interpretación. Y esa interpretación define si avanzas o te detienes. Y aquí es donde el libro entra en una parte muy interesante. Wayne Dyer explica que muchas de nuestras reacciones no son realmente decisiones conscientes, son hábitos, son patrones aprendidos desde pequeños. Desde niños nos enseñaron cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Nos enseñaron qué era lo normal, qué era lo aceptable, qué era lo correcto. Y muchas de esas enseñanzas nunca las cuestionamos, simplemente las adoptamos. Por ejemplo, a muchos nos enseñaron que enojarse cuando algo no sale como queremos es normal, que sentirnos mal cuando alguien nos critica es normal, que depender de la aprobación de otros es normal. Y crecimos creyendo que no había otra forma. Pero el punto que hace Wayne Dyer es muy claro: que algo sea común no significa que sea útil, y que algo sea lo que siempre has hecho no significa que no lo puedas cambiar. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque cambiar no es solo entender la idea, es empezar a observarte en tu día a día.
es darte cuenta de cómo reaccionas, es identificar tus patrones. Te pongo otro ejemplo. Una persona que constantemente dice, es que yo soy así. Esa frase parece inofensiva, pero en realidad es una forma de evitar el cambio. Porque cuando dices, soy así, estás cerrando la posibilidad de mejorar. Wayne Dyer cuestiona mucho esa idea. Porque si tú puedes observar un comportamiento en ti, significa que no eres ese comportamiento. Significa que puedes cambiarlo. Otro ejemplo muy común es el tema del tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos o decimos no tengo tiempo? Pero si realmente analizas el día de muchas personas, sí hay tiempo. Tiempo que se va en distracciones, en cosas que no aportan, en hábitos automáticos. Entonces no es que no haya tiempo, es que no se está eligiendo bien y esto puede ser incómodo de aceptar, pero también es muy poderoso. Porque si es una elección, entonces se puede cambiar. Otro ejemplo importante que se relaciona mucho con este capítulo es el tema de las relaciones. Personas que constantemente repiten patrones, que terminan en situaciones similares una y otra vez, y dicen, es que siempre me pasa lo mismo. Pero pocas veces se detienen a analizar qué están eligiendo, qué están permitiendo, qué están ignorando. Y como no lo hacen consciente, lo repiten. Porque como menciona la idea central del libro, lo que no haces consciente, lo repites. Y esto no es para culparte, es para darte cuenta de que tienes poder. Porque si tú participas en el patrón, también puedes romperlo. Y aquí hay algo muy importante que quiero recalcar, porque es fácil confundirse. Responsabilidad no es culpa. Responsabilidad es poder. Culpa te deja atrapado. Responsabilidad te permite cambiar. Y Wayne Dyer insiste mucho en esto, en que dejes de verte como alguien que simplemente reacciona a la vida y empieces a verte como alguien que puede elegir. Porque en el momento en el que empiezas a observarte, en lugar de reaccionar automático, algo cambia. Empiezas a notar pensamientos que antes ni siquiera veías. Empiezas a darte cuenta de emociones que antes solo sentías sin cuestionar. Empiezas a ver patrones. Y en ese momento tienes una oportunidad. La oportunidad de hacer algo diferente. Tal vez no perfecto, tal vez no en todo, pero diferente. Y eso es suficiente para empezar. Porque el cambio real no sucede de un día para otro. Sucede en pequeños momentos, en pequeñas decisiones, en pequeñas elecciones que haces todos los días. Elegir no reaccionar igual, elegir no engancharte en lo mismo, elegir cuestionar lo que estás pensando, elegir cambiar la forma en la que te hablas. Por ejemplo, si normalmente piensas no puedo, puedes empezar a cambiarlo por ¿cómo puedo? Y parece algo pequeño, pero cambia completamente tu enfoque. Otro ejemplo. Si normalmente reaccionas con enojo, puedes empezar a darte unos segundos antes de responder. Y ese pequeño espacio ya es un cambio enorme. Porque pasas de reaccionar a elegir. Y ese es el punto central de todo este capítulo. Pasar de reaccionar a elegir. Pasar de automático a consciente. Pasar de víctima a responsable. Y cuando haces ese cambio, tu vida empieza a transformarse. No porque todo afuera cambió, sino porque tú cambiaste la forma en la que te relacionas con lo que pasa. Y eso impacta todo, tus decisiones, tus relaciones, tus resultados, tu bienestar. Todo. Por eso este primer capítulo no se trata solo de entender una idea, se trata de empezar a practicarla, de empezar a observarte en tu día a día, de empezar a cuestionarte, de dejar de asumir que todo es automático y empezar a darte cuenta de que tienes más control del que crees. Así que la invitación es muy simple. Empieza a observarte, empieza a notar cómo reaccionas, empieza a preguntarte si lo que estás pensando te ayuda o te limita. Porque ahí empieza el cambio, ahí empieza la transformación.
Y como plantea Wayne Dyer, tus zonas erróneas no desaparecen solas. Se transforman cuando te haces consciente de ellas y decides actuar diferente. Y al final, todo se reduce a una pregunta muy simple. ¿Vas a seguir reaccionando como siempre? ¿O vas a empezar a elegir diferente?